Disculpe, buenos días. Sí, dígame. Era sobre la evaluación, pero Finalizamos y me comenta sobre la evaluación. Oye, ok. yo voy a seguir en línea. Bien, eh, estábamos hablando de los beligentes. Vamos a ubicarnos por acá. Les decía el primer equipo, Ejército de Guatemala, Armada de Guatemala, Fuerzas Aéreas de Guatemala, Fuerzas Especiales, Caibiles, Escuadrones de la Muerte. Pero antes de pasarme al otro equipo, las patrullas de autodefensa civil, ¿por quién eran conformadas? Ahí sí, como la palabra lo indica, ¿no? Civil, o sea, por civiles, involucraron al pueblo. Y tenían el respaldo de Estados Unidos, de México, de Israel, de Chile, de Argentina, entre otros. Vamos con el otro equipo. El otro equipo, los famosos guerrilleros, tenemos la URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Los PGT hasta 1996, los MR-13 desde 1960 a 1971, el FAR 1960-1971, los EGP 1971-1996, ORPA 1979-1996 y su apoyo internacional, pues obviamente Cuba y Nicaragua, ¿verdad? Entonces, solo con ese apoyo internacional, ustedes ya saben cómo estaban estructurados estos movimientos. Bueno, podemos llamarles también movimientos revolucionarios guerrilleros. Empecemos con el primero, que es el PGT, un partido guatemalteco del trabajo. Era un partido comunista, su posición izquierdista, fundado en 1949, pero pues tuvo vigencia hasta el 96 o principios del 97. Su objetivo era luchar por los derechos de la clase obrera. Ese era el objetivo de los PGT, luchar por los derechos de la clase obrera. ¿Qué tan bueno es eso? Buenísimo, porque recordémonos que la clase obrera prácticamente no tenía derechos. Entonces, los PGT, ese era su objetivo principal. Los MR-13 era un movimiento revolucionario del 13 de noviembre, por eso MR-13. Organización de izquierda guerrillera de Guatemala, fundada en 1960 por un grupo de oficiales liderado por algunos tenientes. Voy a mencionar solamente a Turcios Lima y a Marco Antonio John Sosa. Marco Antonio John Sosa. Yo he tenido la inquietud y la curiosidad de hacer ahí una pausa en Antombrán y visitar el cementerio. Creo que es Antombrán. Bueno, específicamente sé que en Huité está la tumba de John Sosa, un teniente guerrillero que pertenecía a los MR-13, que es Movimiento Revolucionario del 13 de noviembre. He tenido esa inquietud y ojalá lo pueda hacer luego, ¿verdad? Para visitar la tumba de este personaje, porque sé, según la historia, en Huité, creo que es en Antombrán, que está la tumba de este teniente guerrillero. Este movimiento se levantó en armas contra el presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Ahí, ¿por qué? Simple y sencillamente por sus desertadas políticas económicas que solo beneficiaban a los ricos y marginaron a los pobres. Vean ustedes, estos dos movimientos que les he presentado, PGT, MR-13, no estaban mal, no estaban mal. El primero, su objetivo era luchar por los derechos de la clase obrera. Y el segundo, al observar que el presidente en funciones en ese entonces, Miguel Ydígoras Fuentes, tenía grandes desaciertos en cuanto a su política económica, que solo beneficiando a los ricos y marginando a los pobres,
se levantó este movimiento en armas. Los FARC, por ejemplo, Fuerzas Armadas Rebeldes, fueron la primera organización guerrillera de Guatemala, los FARC. Fundada a finales de 1962, la FARC se unió con la MR-13 y los primeros comandantes de la FARC fueron Luis Augusto Turcio Lima, César Montes, Camilo Sánchez y Pablo Monsanto. De estos 4 tenientes que yo les hice mención, ¿alguno de ellos que ustedes hayan escuchado recientemente? Repito, Luis Augusto Turcio Lima, César Montes, Camilo Sánchez y Pablo Monsanto. O si no han escuchado alguno, digan, no hemos escuchado alguno. ¿Algún nombre que les suene ahí? ¿Algo? No, No, ¿verdad? No, Lick. César Montes. César Montes es un personaje que tuvo ahorita algunos problemitas por la muerte de unos soldados. Hace poco, no recuerdo exactamente, creo que fue el año pasado, principios de que lo capturaron y ahorita está preso, ¿verdad? Ahorita está preso porque se le consideró como el líder, el que dio las órdenes de matar a algunos soldados. Si no mal recuerdo, fue en Petén. Tenemos los EGP de 1971 a 1996, Ejército Guerrillero de los Pobres. Observen, Ejército Guerrillero de los Pobres significa EGP. ¿Cuál era su objetivo? Establecer un Estado socialista en Guatemala. Nada mal. Y ORPA, que es otro movimiento, esas siglas significan Organización del Pueblo en Armas. Objetivo, establecer un Estado socialista en Guatemala. Comandante en jefe, Rodrigo Asturias. Ojo a esto. El comandante en jefe, Rodrigo Asturias Amado, llamado Comandante Gaspar. Hijo del Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. El hijo del Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, él pues comandaba el movimiento ORPA. Todos estos movimientos revolucionarios, porque URNG significa Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, eran parte de lo que es la guerrilla. Cuando yo era niño, solo escuchaba el ejército contra la guerrilla. Y yo no sé si ustedes alguna vez jugaron, pero yo jugaba a soldados y guerrilleros, ¿verdad? Y hacíamos ahí con armas de palo, ¿verdad? De los movimientos. Pero en la escuela jamás a mí me hablaron del PGT, del MR-13, del FARC, de EGP, del ORPA, qué significaban esas siglas, cuál era su objetivo. Y yo crecí creyendo que los malos eran los guerrilleros y los buenos eran los del ejército. Yo crecí con esto. Entonces decía, ¿a quién quieres pertenecer? ¿Al ejército o a los guerrilleros? Al ejército, porque los buenos. No sé si ustedes vieron a sus primos o vivieron en carne propia esto o crecieron igual con la idea de que el movimiento guerrillero era el malo y el ejército era el bueno. Necesito así brevemente algún comentario. Porque sí escucharon esa historia, ¿no? Sí, yo igual, yo le mentaban la guerrilla, todavía tenía miedo que fueran a aparecer. Y cuando decían el ejército, uno tranquilo, ¿ah? Pero la verdad no sabe uno bien la historia, cómo era. Es lo que a uno le dicen y uno se cree nada más. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Gracias por el comentario. Ahorita vamos a seguir tratando este tema que, por ejemplo, son datos aproximados, compañeros. En el conflicto armado interno, 45,000 desaparecidos, 10,000 desplazados, y según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico del conflicto armado, en cuanto a índices de violencia, tenemos que las fuerzas gubernamentales, ojo a esto, fuerzas gubernamentales, fuerzas del gobierno, su grado de responsabilidad en estos datos es del 93%.
Grupos guerrilleros, su grado de responsabilidad es del 3%. Y no identificados, grupos no identificados como fuerzas gubernamentales o como grupo guerrillero, su grado de responsabilidad es del 4%. Vean según el esclarecimiento histórico del conflicto armado en cuanto a índices de violencia. Vean a quién le atribuyen el índice más elevado de responsabilidad en cuanto a estos 45,000 desaparecidos, 10,000 desplazados. Y tenemos otros datos que alarman. Algunos dicen 200,000 muertos y otros dicen son 250,000 muertos. Estos son datos aproximados, pero que hubieron grandes cantidades de muertes y mucho derramamiento de sangre, eso sí es cierto, ¿verdad? Entonces, qué complicado, qué complicado. Como dijo alguien por ahí, matándonos nosotros mismos, ¿verdad? Fin del conflicto armado interno. Lo que les decía anteriormente, finaliza a los 36 años, 1 mes y 16 días. Vean ustedes esta imagen. Esta imagen a lo mejor nos parece insignificante, a lo mejor pasa desapercibida cuando estamos ahí en internet navegando, pero esto es realidad. Y esto es algo simple a lo que se vivió realmente. Se vivió realmente. Entonces, qué difícil situación, ¿verdad? Difícil situación. ¿Quién la vivió de forma más fuerte? Más fuerte. Occidente. El área de Occidente la vivió de forma más fuerte. La mencionada señora Rigoberta Menchú, ¿verdad? Habla al respecto, cómo ella pues le mataron sus familiares, tuvo que huir y nos relata las escenas, las formas tan difíciles donde pues las familias eran desaparecidas. Entonces, también la historia nos habla de genocidio en Guatemala. Yo no sé al final ustedes cuál es su concepto al respecto, si hubo o no hubo genocidio en el país. Eh, Hablemos de Ríos Montt. Ríos Montt pues se le tilda como genocida. La verdad es que nunca se logró, por decirlo así, algunos dicen hacer justicia y otros dicen no se tenía que hacer justicia porque él no fue genocida. Bueno, y hay así una controversia en la población al respecto, ¿verdad? Pero pues él murió y ahí terminó prácticamente todo, pero vean ustedes lo que pasó en Esta nuestro es la país. llamada limpieza social que decían, ¿no? Exactamente, ¿verdad? La limpieza social, pero yo creo que esa limpieza social, ahí se aprovecharon por esa Exacto. limpieza social y murió mucha gente inocente, ¿verdad? Mucha gente inocente. Acuerdos de paz en Guatemala. Acuerdos de paz. ¿Ustedes saben cuántos acuerdos? Porque ahorita pues tenemos acuerdos de paz en Guatemala, sabemos la fecha en que se firmaron los acuerdos de paz, pero ¿cuántos son los acuerdos de paz? 17. 17. Bueno, fíjense que esos acuerdos de paz en Guatemala no es realmente de la noche a la mañana. Y en diciembre de 1996, el 29, se reunieron, acordaron hacer la paz y punto. No, ese es un proceso. Y ahorita vamos a ver qué acuerdos se trataron, en dónde se trataron, cómo se hizo y al final cuál fue el resultado. Los acuerdos de paz en Guatemala son cada uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el enfrentamiento armado de más de 36 años. Su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega y Suecia. Vean ustedes, México, España, Noruega y Suecia, 4. Durante 14 años de negociación para dar las condiciones de imparcialidad a las partes
y tuvo una duración de 14 años. La negociación culminó con la firma de acuerdos de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala. Entonces, 14 años de negociación en diferentes países, como ustedes pueden observar, para lograr estos acuerdos. Ahora veamos, en diciembre de 1996 se firman los siguientes acuerdos. Bueno, acá yo tengo algunos, ¿verdad? Acuerdos, pero así en orden, los acuerdos son 12, y acá pues para dar un breve así resumen de los acuerdos que realmente inician en el 87 al 96. Tenemos el primero, habla de la democratización para la búsqueda de la paz. Este fue un acuerdo, se le llama Acuerdo de Querétaro. ¿Por qué razón? Porque se trató en México. El acuerdo número 2 es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Este, pues, se trató en México. El 3, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas. Ese se acordó en Noruega en el 94. El acuerdo 4, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violencias a los Derechos Humanos, también en Noruega. El acuerdo 5 nos habla sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. En México se trató este acuerdo en el año del 95. El sexto acuerdo es el acuerdo sobre los aspectos socioeconómicos y situación agraria. También en México se trató. El séptimo acuerdo es el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Ese acuerdo se trató en México. El acuerdo número 8 es el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. En Oslo, Noruega, se trató este acuerdo el 4 de diciembre de 1996. Se llegó al acuerdo del cese al fuego. El acuerdo 9 habla sobre las reformas constitucionales y régimen electoral. Este acuerdo se trató en Estocolmo, Suecia, el 7 de diciembre de 1996. El acuerdo número 11 es el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Este, pues, ya se trató el 29 de diciembre de 1996. Y el acuerdo número 12 es el acuerdo de paz firme y duradera, que se trató en Guatemala el 29 de diciembre de 1996, donde pues se firma y se validan los 12 acuerdos de paz. Aquí yo quiero socializar algunos con ustedes, ¿verdad? Como por ejemplo el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, ¿verdad? Entonces, interesante, porque ustedes se recuerdan que estos movimientos armados, tanto del gobierno como de la guerrilla, pues hubieron muchas muertes a causa de eso. Entonces, ese acuerdo pues fue de gran bendición, por decirlo así. El acuerdo sobre reformas constitucionales, igual, ¿verdad? Las reformas constitucionales que permitieron garantías. El acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad, también importante, ¿verdad? Porque la URNG ya formó parte de esto, es un movimiento ya legal, que estaba de forma ilegal. Y ese acuerdo donde se suscriben en la ciudad de Guatemala el acuerdo de paz firme y duradera y el cronograma para la implementación, para el cumplimiento y la verificación de los acuerdos de paz, que fue en diciembre. Ojo a esto, acá estuvieron involucrados varios gobiernos. Por ejemplo, iniciando con Vinicio Cerezo. Vinicio Cerezo, que él estuvo del 86 al 91 en el gobierno. Les decía yo anteriormente que más o menos del 87 para acá inician esas negociaciones. Estuvo involucrado Jorge Serrano Elías en los procesos de lo que es los acuerdos de paz. Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú. Entonces acá muchos tal vez creen que el mérito es de Álvaro Arzú y no es mérito de Álvaro Arzú. De hecho, según la historia, estas negociaciones de los acuerdos de paz, bueno, realmente nacen por un
¿cómo le puedo decir? Como negociación, reunión que tuvieron los países centroamericanos en Esquipulas. En Esquipulas, y ahí pues hablaron de la paz en Centroamérica. Y pues nace la idea de negociar la paz en Guatemala, ¿verdad? Entonces sí estuvieron involucrados muchos sectores, muchos gobiernos, la población civil de igual forma o de una u otra forma también estuvo involucrada en estas negociaciones de los acuerdos de paz. Bueno, hay un libro por ahí que dice: solo desde el perdón y la reconciliación podremos dejar atrás la cultura de violencia y de muerte para construir la cultura de paz. Y eso es cierto, solo desde el perdón y la reconciliación. ¿Cómo observamos nuestro país? O sea, ¿qué cambios hubieron a partir de la firma 29 de diciembre de 1996, que por cierto lo encontramos en la moneda de Quetzal? Su símbolo es una paloma, ¿verdad? Pero realmente se reducen acá los índices de violencia. Realmente se está cumpliendo con el verdadero derecho humano. ¿Por qué muchas personas critican fuertemente a los derechos humanos acá en el país? ¿Realmente hay cese al fuego? ¿Cómo estamos con el fortalecimiento del poder civil? ¿Realmente el ejército está cumpliendo su función en un pueblo democrático? ¿Será que hace falta mucho por hacer? ¿Será que Guatemala sigue plasmando nada más en papel, en teoría, pero en práctica le hace falta mucho? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Así un comentario breve, porque ya tenemos 2 minutos nada más. Ajá. ¿Cómo estamos como nación? Que los acuerdos están más que todo escritos en papeles, nada más. Exacto, Sí. exacto. La mayoría. Triste realidad. Ahora, así en un minuto, la historia acá, pues nosotros dimos pinceladas a grandes rasgos, pero yo les invito que cada uno de ustedes, incluyéndome yo, sigamos estudiando la historia para empezar a enseñarle a las nuevas generaciones, advertirles, hacerles conciencia. No hay conciencia acá. Nos siguen gobernando 13, 14 familias que nos siguen teniendo de esclavos y atados de pies y de manos. Pero yo pues me quedo con el gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo, Jacobo Arbenz Guzmán, y por qué no hacer mención del gobierno de Alfonso Portillo, quien se identificó con el pobre, con la población civil, quien dejó por un lado los intereses personales y gobernó a favor del pueblo en sí, del pueblo, y no del rico, ¿verdad? Entonces, ¿y qué decir de los siguientes gobiernos? Molina, vean qué desastre, ¿verdad? Y así otros gobiernos que tienen más historia negativa que positiva. Triste realidad. Ojalá que nosotros pues verdaderamente brindemos nuestro granito de arena y seamos diferentes. Aunque los demás, por decirlo así, sean un desastre, procuremos nosotros hacer la diferencia, procuremos nosotros hacer una buena historia y preparemos a nuestras generaciones para que también hagan una buena historia. Fue un enorme gusto compartir con ustedes el curso de Historia de Guatemala 2. Como les digo, lo hicimos así a grandes rasgos, no hay tiempo, pero les invito a que ustedes utilicen el aprendizaje autónomo y estudien que la historia nos sirve para muchas cosas. Bendiciones, se cuidan y nos comunicamos por medio de las redes sociales. Feliz día. Gracias. Bendiciones, licenciado. Gracias, Nick. Feliz día. Feliz día. Bendiciones.